Salvador, ¿qué decís de bueno? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien en lo personal. El Banco Central sí lo tenemos un poquito preocupados. Y justamente queríamos hablar contigo porque, bueno, desde que se fue Martín Guzmán, pasó la administración Batakis, llegó Sergio Massa y hay 5.000, algo más de 5.000 millones de dólares menos en la reserva del Central. ¿Qué es lo que intuís vos que está pasando, digamos, en esta cuestión en donde el Banco Central tiene reservas, pero tiene reservas negativas? ¿Cómo lo estás pensando vos? Mira, yo escuché declaraciones del presidente del Banco Central, dijo, cuando le preguntaron si estaba usando los encajes en dólares, no sé si tenemos que hacer la aclaración para la gente o más o menos tenemos una audiencia que No, entiende el dale, tema. dale, dale para adelante como vos quieras. Bueno, a ver, hay depositados dólares en los bancos y como los bancos solo pueden prestarle a aquellos que tienen ingresos en dólares, casi no hay préstamos. Entonces el Banco Central le dice, traiga los dólares para acá y me los deja en el Banco Central acá inmovilizados. Son más o menos unos 11.000 y pico de millones de dólares ahora, que quedan inmovilizados en el Banco Central, pero que no son del Banco Central. Son de los bancos, que tampoco son de los bancos, son de los depositantes, ¿correcto? Entonces, él dice, no estamos utilizando esa plata, estamos usando el swap con China. Los swap con China no son dólares que te dan un crédito para comprar cuando estás haciendo importaciones, pero no para operar en el mercado. De manera que ahí tenemos un problema, que falta una información transparente de qué están usando para pagar las importaciones. O sea, no sabemos si están prendando el oro, probablemente, puede ser que eso sea una opción, aunque no le da por la cantidad de oro que tienen, o están usando encajes, que el presidente del Banco Central dijo que no, pero medio no fue tan categórico, eh, o no sabemos qué otra Sí, cosa yo, están yo usando. ahí tengo un punto, Roberto, a ver si vos me ayudás a pensarlo. Si yo voy al crédito chino, son Mm, 130.000 millones de yuanes. Si yo eso lo sí, paso a dólares, me da más o menos 19.300 millones de dólares. correcto, sí. Ahora, eso lo pueden usar en yuanes. Entonces, como lo pueden usar en yuanes, yo lo que hice, me fui a ver el saldo de balanza comercial entre Argentina y China. Y ahí me está Mm. dando un déficit de más o menos 13.000 millones de dólares. Con lo cual, En lo que va del año. sí, en 12 meses, últimos 12 meses. Ah, está bien, está bien. Entonces, con Sí. lo cual yo digo, si esta gente está usando eso, digamos, evidentemente está usando un pasivo, digamos, y lo está usando para pagar ese déficit con China. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le entra a exportación de otro lado le queda en caja. Pero digamos, me parece que el punto que dijiste vos es muy interesante, porque aquí, digamos, no hay una información fidedigna de cuánto estaban bajando ese préstamo de swap chino y cómo se tiene que devolver y qué tasas hay que pagar por la utilización del swap, porque en algún momento lo quiso usar Sturzenegger y las declaraciones fueron que era una tasa muy alta. Sí, a ver, vamos a probar. Primero, yo no sé si vos podés activar, porque si estás pagando importaciones con el swap, estás tomando deuda en realidad. Y esa deuda tendría que estar apareciendo en la tesorería. Y esa deuda debería estar, bueno, no sé si en la tesorería o en el Banco Central, porque la deuda no sé si está en cabeza del Banco Central o en cabeza del Tesoro. Ahí me queda la duda. Y a mí ¿Viste también. cómo es esto? En realidad, este es un problema de la falta de información transparente, porque en realidad vos te metes en el sitio del Banco Central y buscas el dato de cómo están compuestas las reservas, y el dato es viejo, es de junio de junio. Pasó todo julio y estamos en día 8 o 9 ¿cómo se llama? De Sí, sí. agosto. Y es la prehistoria en la economía argentina y sobre todo en el movimiento de reservas. Pero, a ver, el punto central es, acá estuvieron entrando dólares con un precio de commodities bastante bueno. Estamos de acuerdo con una Sí. buena cosecha. Y aún así no le alcanzan los dólares. Está bien, podrán argumentar el aumento del precio del combustible, todo lo que vos quieras. Pero, en definitiva, el problema de fondo es que estás teniendo un tipo de cambio oficial que es artificialmente bajo. Entonces te van a faltar siempre dólares. O sea,
No es nuevo esto dentro de la historia económica argentina, querido Salvador. No, porque vos tenés un superávit de balanza comercial, que es lo que mira toda la gente, digamos, rápidamente cuando ve la tapa de los diarios, pero después hay un déficit de balanza de servicios, después tenés un déficit de pago de intereses al exterior, tenés déficit porque estás devolviendo capital y nadie te presta un cobre. Entonces, me parece que el punto central es que, como vos planteás, a ver, yo trato de razonar con vos. Estoy de acuerdo con que el déficit, el tipo de cambio es bajo, pero por otro lado, el saldo de balanza comercial, que estará más o menos en los 9.000 millones de dólares, no alcanza a financiar todas las obligaciones que tiene Argentina, con lo cual ahí hay un problema que nos ralentiza toda la economía. Claro, porque en rigor, a ver, ¿por dónde entran dólares en un país? Uno es por el comercio exterior. Sí. A ver, en el caso en particular de Argentina, donde tenés la obligación de ingresar los dólares también, ¿no? Pero bueno, vamos. Y el otro es porque tengas inversión real directa, cosa que no tenés. Otra es porque te presten plata, cosa que tampoco tenés. Y otra, no sé, no se me ocurre ahora mucho más. ¿Viste? Que eso, o sea, que te presten plata tanto al Estado como al sector privado. Ninguno está pidiendo dólares para traer a la Argentina. ¿Sí? Así que los únicos dólares que ingresan son los de exportaciones. No sé si coincidís conmigo. Coincido plenamente. Lo que a mí me llama poderosamente la atención, y esto es lo que quería compartir con vos, es que cuando vos sos un importador, te llaman y te dicen, mire, le vamos a... usted puede importar un 5% más que lo del año pasado. Y vos le decís, che, ¿en bienes? No, en moneda. O sea que ya en bienes podés importar menos. Y te lo particionan en 12 veces... Y cuando vos aceptás toda esa barbaridad y le decís, bueno, está bien, déjame entrar una 12ª parte el mes que viene, te dicen pagalo a 180 días. Entonces, con todas esas restricciones también faltan dólares. Y sí, evidentemente tenés un problema serio ahí a ver, yo estuve mirando los datos de exportación, de importaciones, perdón, pero el base caja, viste que vos tenés... Sí. Vos podés importar, anotar que importaste, pero no pagaste todavía. Usted me dirá a ver cuánto estaban importando, cuánto estaba saliendo por importaciones. Tenés un aumento de las importaciones en el primer semestre respecto al primer semestre del año pasado. Ahí el tema es si se explica en gran medida por el tema de los combustibles, ¿no es cierto? Porque estás importando energía. Es un 30% más. Por eso dice que hay un festival de importaciones. La pregunta es, ¿por qué están aumentando las importaciones? Yo no veo que la industria le está faltando insumos. Y lo que son bienes de consumo es muy poco. No sé si coincidís conmigo. O sea, coincido plenamente, y si yo sumo algo a tu análisis, lo que te sumaría es que, dado que entra mucho combustible y poco insumo para industria, el segundo semestre vamos a tener una desaceleración económica importante. Y sí, porque no vas a tener insumos para producir y por lo tanto vas a tener que paralizar la actividad en algunas plantas y eso te va a producir los problemas de salario, desocupación o si no es desocupación, suspensiones, lo que sea. ¿Sí? O sea, pero el nivel de actividad se va a planchar, se te va a caer la recaudación y quiero ver cómo hacer para arreglar el problema fiscal. Sí, yo ahí te agregaría un dato, si me lo permitís, es que la segmentación o la racionalización de importaciones, que termina generándote a vos es un problema en la formación de precio. Porque vos de última, como no sabes cuándo te van a cerrar el grifo o cuándo se te va a terminar, porque cuando a vos te permiten importar, tenés que pagarlo en 180 días. Entonces el empresario dice, ¿cuánto va a estar el dólar en 180 días? Claro, no tenés forma. ¿Y qué hago con mi stock? Entonces hay un problema también en la formación de precios que te genera un círculo vicioso en donde se da lo del estancamiento, pero también se da lo del estancamiento con inflación, porque el hombre no puede formar el precio. O sea, yo te vendo una cubierta a vos y yo no sé cuánto la voy a reponer, entonces por las dudas te cargo un precio que puede ser alto o muy bajo o lo que sea. A ver, tu punto sería, en realidad... Los empresarios el problema que hoy tienen es que pueden perder su stock de capital, de trabajo, si la pifian en el precio en el cual venden y después cobran. ¿Sí? O sea, yo te vendo a vos la rueda, me das los pesos,
Pero cuando tengo que reponer la rueda esa que tengo que comprar con el neumático, lo que sea, no sé cuánto me va a salir. Y si me sale más de los pesos que vos me diste, no puedo, o sea, pierdo parte de mi capital de trabajo. Entonces tengo que hacer una estimación muy grosera, descubrirme sobre las expectativas de inflación y de devaluación que puede haber en la Argentina. Entonces, creo que tu punto es justamente, esto está trabando el problema de los precios y del funcionamiento de la economía. Totalmente. Y te planteo esto. A ver, se habla mucho en el mercado. ¿Cómo verías vos si el gobierno hiciera, porque tenemos que también hacer un poco, digamos, digamos, habitación oscura, tenemos que ir tanteando? ¿Cómo verías vos un desdoblamiento cambiario en este escenario de escasez tan grande de dólares que tenemos? Vos sabés que a mí no me convence eso de tener un... Hay economistas que lo están proponiendo, se dicen un comercial, o sea, un mercado de cambios por el cual se cursen las actividades comerciales, dólar de ese tipo, y después un financiero que vendría a ser libre. No sé si coincide Sí, sí, conmigo, sí. pero quizás la idea, básicamente, no lo que me estás preguntando. El problema es que, primero, es tradicionalmente que termines sobrefacturando, subfacturando por un lado y curses por el lado del financiero. Eso es histórico en la Argentina, ¿sí? Entonces, eso no te resuelve. Pero el problema es, si vos pones un tipo de cambio comercial que va a ser más bajo que el financiero, vas a estar distorsionando el comercio exterior igual. O sea, vas a estar castigando al que Sí. exporta y vas a estimular importaciones que vas a castigar con un montón de restricciones que te van a terminar trabando la economía. Entonces, a mí me parece que estos parches no, a mí no me terminan de convencer. Mirá, lo que veo es que en la economía argentina se hicieron muchos planes de estabilización y siempre se buscan parches para zafar durante un tiempo y nunca se va al hueso del problema, que es el problema del déficit fiscal, arreglar los problemas estructurales, etcétera. Entonces, cuando buscamos estas salidas, son transitorias, pero no son soluciones de fondo. No sé si me explico. O sea, terminamos siempre con cosas raras que se van complicando después, porque suponte que se te dispara la brecha. Es lo mismo que si estuviese entre el financiero y el comercial, ¿correcto? Es lo mismo que el blue hoy en día, o el contado con liquidez. Hoy lo tenés eso. Sí, Existe el totalmente. financiero, de Mirá, alguna manera. yo me puse a leer el libro de Torres, no sé si vos lo alcanzaste a ver, el de su experiencia en el No. paso por el quinto piso del Ministerio de Economía. ¿Mm? En verdad, si lo lees no te va a sorprender en nada. Lo único que hace es ratificar lo que venía estudiando en todos estos años de la Argentina. En 1987 el problema era el déficit fiscal. En 1990, 95 el problema de la crisis, el 95 fue el déficit fiscal. El ¿Mm? 2001 fue el déficit fiscal. La mayor inflación y el deterioro de la Argentina fue del 2011 en adelante porque todos tuvieron déficit fiscal. Digo, tan difícil es razonar que cuando uno mira la historia económica argentina, todo vino por el déficit fiscal. Salvador, y si te vas al 75, 73, el plan Gelbar al 75 con el Rodrigazo, vino por el problema fiscal. Pisaron tarifa de los servicios públicos, tipo de cambio, precios, salarios. Y claro, ¿viste? El déficit se te fue, emitieron, y después vino Celestino Rodrigo, que es el culpable de todo, pero en realidad Celestino Rodrigo lo que hizo fue tratar de corregir el lío que había dejado Gelbar, ¿cierto? O sea que ya estamos hablando más de 40 años de siempre la misma cosa, siempre la misma historia, ¿no? Yo te diría, el problema, a ver, el problema de la economía argentina no se resuelve con artificios monetarios, ni cambiarios, ni financieros. Se resuelve vos si tenés una legislación laboral que es impresentable, tenés que cambiar la legislación laboral. Si tenés un nivel de gasto público alto y ineficiente, tenés que corregir eso. Si tenés una legislación tributaria que es impracticable, tenés que corregir eso. O sea, tenés que hacer, si no tenés moneda, tenés que hacer una reforma monetaria. Tenés que desregular la economía, tenés que hacer las reformas de fondo. Acá creemos que con los artilugios financieros sustituimos las reformas estructurales o que con un pase de magia cambiario resolvemos el problema estructural. Y no es así, ¿viste? O sea, terminás complicando más la cosa. Vos fíjate cómo, con los artilugios financieros de la deuda del Banco Central, tenés un cuasi fiscal que casi igual al fiscal el déficit que tenés. O sea, tenés que multiplicar por 2 el déficit fiscal Sí, prácticamente. sí. Entonces, todos estos artificios te van complicando cada vez más.
Sí, Por eso no me termina de convencer el punto que estabas haciendo. No sé si vos estabas proponiendo eso, pero sí, ahí corriste no, de no, 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 yo lo veo tan complejo como vos, por eso no te dije nada. Yo, también porque te lo pregunté, nobleza obliga, porque uno trata de ir macheando a ver si uno está equivocado o no. Mi sensación es que hacer un desdoblamiento cambiario no sirve para nada. A mí me Pero, a ver, parece que pero es... perdóname, déjame que te haga una pregunta. Hoy el contado con liquidación no es el libre, no vendría a ser lo que sería un mercado financiero. Mirá, yo termino de recomendar a una empresa importadora que importe con el contado con liqui. Y bueno, ¿eso qué significa? Que estás operando con un tipo de cambio de mercado más al del doble o más del doble del tipo de cambio oficial. ¿Eh? Exactamente, porque Pero- yo hoy, sí, mirá el problema que tengo de la importación y me ayudás a pensarlo. Viene una empresa, me dice, mira, me bajaron el nivel de importación a la mitad de lo que podía importar el año pasado. Y mm, tengo un bolsón de liquidez que no sé qué hacer. O sea, se de cuenta que vos tenías un pullover XL, hiciste régimen y ahora usás small. O sea, el pullover te queda todo grande. O sea, la empresa le sobra liquidez sí, por todos lados porque va a manejar claro, la mitad de las cantidades que los años anteriores. Ahora, exacto. si te produce si una empresa te trae ese conflicto, ¿qué sucede? La empresa tiene márgenes de rentabilidad muy altos porque puede vender pero no puede reponer. Con lo cual vas a pagar ganancias en forma espectaculares. ¿Y Sí, qué solución le buscamos? Anda y compra mercadería a 2.80 y por lo menos pagá menos ganancias. Porque ya hoy la gente, ¿qué te dice? Acá va a llegar un momento que no va a haber silla, digamos, mm. banquito o lo que sea. Y yo lo que tengo que tener es mercadería para ofertar. Porque si yo me Si no quedo tenemos, con lo que me da el gobierno, digamos, me voy a quedar sin mercadería para ofertar y encima voy a pagar un montón de impuestos. Porque si vos sos importador y te restringen las importaciones, es como que te cierran la empresa y vos tenés que seguir pagando impuestos. ¿Me explico la locura de la cual estoy hablando? disparate. Es como cuando le dicen al productor agropecuario que venda porque tiene la cosecha ahí guardada de que los dólares que necesita la patria, ¿sí? No sé cuántas pavadas. El productor no exporta, el productor produce y vende de acuerdo a los flujos que va necesitando. Suponete que yo le digo no sé, los que hablan, no sé, Massa y todos ellos que te dicen, no, vende la cosecha. Digo, si vende tu casa y quédate en peso, vos 60 días, ¿te animás? Vende tu casa, te dan los dólares, vende los dólares al oficial a 90 encima, porque un soja, la soja está a 90 mangos, ¿no es cierto? Más o menos el dólar soja. Sí, sí. Bueno, y te quedaste en pesos a tasa de interés, a ver si lo haces ese negocio. ¿De qué están? No entienden cómo funciona la economía o se hacen los que no entienden. Bueno, Yo no puedo. yo tengo una frase que es que para mí, este jueves a la tarde, vamos a saber si Massa es halcón o paloma. Porque una cosa muy graciosa que hace el Banco Central es que fija la tasa de interés en función de la inflación pasada y no de la futura. Entonces, Sí, permanentemente termina fijando una tasa de interés tan baja que si yo tengo un inventario alto, en lugar de vender mi inventario, que sé que mañana va a ser escaso, me conviene tomar crédito y financiarme con el crédito del mercado a una tasa que está por debajo de la inflación. O sea, se eso te y va a licuar el tirarse un tiro crédito. en el pie es lo mismo. Se te va a licuar el crédito, es obvio, obvio. Igual no creo que haya mucho crédito tampoco hoy en día, porque el sistema financiero argentino es mínimo. O sea, el total de depósitos en el Producto Bruto te da 14%, cosas por el estilo, no, no, no. Sector privado estoy hablando, Sí, sí, ¿no? sí, 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 El totalmente. grueso de lo poco que hay, que es, Argentina tiene un sistema financiero de acuerdo a datos del Banco Mundial, que es más chico que el de Somalia, que el de Burundi Sí, y que el de te doy un Zimbabue. Pero dato no, que lo saqué recién. Préstamo al sector eh, privado sobre PBI está por debajo del 10%. ahí sí, bueno, ¿qué PBI tomaste? Pará, ¿qué tomaste? ¿En pesos? 550.000. Sí, el peso, digamos, el peso del último, del de diciembre, el de junio, que lo saqué por defecto de cuando informaron la recaudación. Te da Está bien. 550 No, no, mil el millones PBI. de dólares, que para mí ese Eh, también es otro truquito que están haciendo, que cuando retrasan el tipo de cambio, te da el más alto. PBI en dólares se te va muy arriba y eso disimula todos los líos fiscales que tenés.
Claro, eso te achica, o sea, parece que fuesen menores, pero no. Pero de todas formas, ¿cuánto te da el depósito sobre depósitos del sector privado? ¿7%? No, préstamo del sector privado me da el 8% Bueno, por del eso, PBI. préstamos al sector, 8%. El grueso se lo lleva el Banco Central con la LELIQ, los pases netos y los Ah, bonos que está colocando el gobierno. totalmente, totalmente. Entonces, encima que el sistema financiero argentino es chico, es mínimo, viene el Estado que es como un elefante en un bazar y se lleva todo puesto y no te deja nada. Entonces, acá no te están dejando ni margen de financiamiento, ni te están dejando margen para poder importar insumos, y encima te están matando con impuestos, porque a las empresas ahora le van a pedir que adelanten 200.000 millones de pesos de impuestos que tenían que pagar el año que viene para pagar las jubilaciones de ahora. Están haciendo, a ver, un plan a aguantar sin decir muy bien cómo van a aguantar. Están manoteando a ver qué hacen, Seguro. ¿no? Como conclusión, para cerrar un poco la nota y agradecerte esta generosidad de estar con nosotros, ¿cómo ves los próximos, qué sé yo, 30, 45 días, que para nosotros es largo plazo, de este gobierno de Massa, en donde yo te adelanto mi visión? A ver, me parece que no van a venir dólares a través de una operatoria de pase, porque los bonos argentinos valen muy poco. Digamos, no va a venir dólares de Qatar ni los Emiratos Árabes, como nos vinieron a decir. Creo que van a venir dólares de algunos organismos financieros internacionales, pero me parece que va a tener que manejarse con mucha restricción. Un poco, digamos, ¿cómo lo estás viendo vos como para concluir? Mira, bueno, en el lado del sector externo van a estar muy, muy apretados. Y por el lado de la inflación no es un tema menor. Mira que el dato de inflación te va a pegar importante. A ver, es el de julio, que lo tenemos en agosto. Pero el arrastre estadístico que vas a tener para el mes de agosto, que se te va a dar en septiembre, va a ser alto también. Y se ajustan las tarifas de los servicios públicos, que no sabemos cuándo empiezan a ajustarlas, porque ese es otro también misterio. No sé, yo por lo menos no tengo muy en claro cuándo lo van a hacer. Te va a ir arrastrando un aumento del índice de precios al consumidor que te va a llevar la inflación por arriba de los 3 dígitos anuales. Yo no sé si el ánimo de la gente va a aguantar tanto. O sea, vas a tener un gran problema de baja actividad por falta de insumos, más una inflación alta y caída en la recaudación, o menor recaudación con un gasto público que no va a bajar. Porque ellos te dijeron que iban a bajar, no van a bajar el gasto público. En realidad lo que dijeron es, congelamos la vacante, eso no aumento el gasto, no es que lo bajo. Va a bajar por el lado de los subsidios económicos, que van a ser un poco menores. Así que veo una situación económica muy compleja, pero pegando también en el ánimo, digamos, de la gente por la caída del salario real. Sin duda. Roberto, te dejo un gran abrazo. La última, ¿te está consultando la oposición en este momento tan difícil? Hablo con parte de la CES y con gente de la oposición hablo normalmente. Yo creo que, a ver, creo que a mi juicio se dieron cuenta que la otra vez no funcionó ese gradualismo, que ahora no hay tiempo, va a haber que hacer reformas importantes. Y yo creo que están entendiendo el tema, ¿no? Es toda una cuestión, pues no es tan fácil, digamos, tratar de convencer a la gente, pero yo creo que ya se están dando cuenta de que Argentina tiene que tener un cambio mucho más acelerado del que propusieron la otra vez. Bueno, nos deja una luz de esperanza, Roberto. Te dejo un abrazo y muchas gracias. Siempre es un gusto hablar con vos, Salvador. Te mando un fuerte abrazo. Chau, chau. Nos vemos. Seguimos Gracias. con Agroeducación.